Muy bien. Bueno, la semana pasada lo que estuvieron ustedes realizando es definir completamente el nombre del proyecto, ya el que va a quedar, asignar las tareas y los líderes responsables, que también de una u otra forma ya lo habíamos iniciado, y definir los tiempos para la realización de cada una de las tareas. Esto es importante porque cuando nosotros ya tenemos la planificación de nuestro proyecto, esto nos sirve a nosotros de guía, porque cuando vamos nosotros a la supervisión, con respecto a que se cumplan tal cual las actividades con los tiempos establecidos, pues es lo que nos va a ayudar. Lo que vamos a ver el día de hoy nos permite a nosotros tener, una visión mucho mejor que la que estábamos viendo como tal, pero principalmente para que podemos tomar mejores decisiones al momento en el que está, llevándose a cabo el proyecto, porque sabemos que, aunque algunas actividades son muy, estables en el aspecto de que se va cumpliendo los tiempos, otras actividades pueden determinar menos tiempo o más tiempo, es dependiendo de cómo va reaccionando o cómo se va siguiendo todo el proceso. Sin embargo, si nosotros no tenemos así el panorama, de manera visual y sencilla, pues nos pudiera a nosotros confundir o pudiéramos tener alguna situación en cuestión de la supervisión, de que todo marche bien. Por ejemplo, estamos utilizando un software en el cual el proyecto, ustedes lo pueden ir monitoreando con su equipo de trabajo, pueden ir haciendo sus aportaciones, pueden ir haciendo sus colaboraciones también, y esto les lleva el control del trabajo como equipo y colaborativamente. Sin embargo, al momento de la realización de las tareas, pues es solamente su equipo es con los líderes de cada una de las actividades que se les asignaron. Ellos a su vez pueden estar trabajando con su equipo y bueno, pues ahí ustedes no tienen eh, tanto control, porque pues para eso lo controlan sus propios límites, sus propios líderes. Entonces, el poner nosotros los límites de tiempo, el establecer las actividades que se queden muy claras, si nosotros llegamos a la supervisión, pues eso nos lo va a facilitar. Pero estar entrando al software y que realmente lo hayan vaciado la información o estén interactuando en el software, a veces pudiera ser no tan presente la la información. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver otro diagrama que nos ayuda a hacerlo mucho más rápido y mucho más ágil, que ese diagrama ustedes se los pueden pedir a los líderes de cada una de las actividades que ustedes les asignaron para que puedan tener información más, actualizada y a la vez, que sea, eh, real, no que sea, que si en el software lo hicieron o no lo hicieron. Digo, también lo pueden hacer con un software, pero, ustedes lo pedirían para que estuviera ya la información tal cual. Aquí, por ejemplo, me refiero al diagrama de red. El diagrama de red, pues, es una herramienta que, aunque en un principio pueda parecer algo bastante ajeno a esta administración de un proyecto, realmente nos permite tener una mejor monitorización, planificación y gestión del mismo. Para esto, pues lo único que tiene que hacer es aportar un campo básico para conseguir que el proyecto tenga éxito. Es decir, nosotros podemos ofrecer, más facilidades en el momento en el que nosotros vemos este tipo de diagrama o utilizamos este tipo de diagrama para la toma de decisiones, principalmente durante la fase de planificación y desarrollo del proyecto. Nosotros estamos en esa fase en la cual estamos estructurando, ya lo hemos hecho en varias ocasiones, utilizando los diferentes software. Ahora este diagrama te permite que tú puedas, visualizar de manera ágil y fácil cada una de las actividades con los tiempos que se están cumpliendo, y al momento de realizarlo, pues tú puedas decir, ¿sabes qué? Esta actividad se tardó más de lo debido
por qué se tardó más de lo debido y empieces a indagar para ver qué es lo que va a pasar, porque puedes ver la ramificación de esa actividad en donde va a recaer para la modificación de los tiempos. Entonces, por eso es importante ver realmente cómo están vinculadas y cómo puede afectar una actividad que se atrase o se adelante con respecto a las que continúan o que están ramificadas acorde a esa actividad. Y bueno, pues también por lo de los tiempos, porque sabemos que algunas actividades requieren más tiempo que otras y a lo mejor no calculamos bien los tiempos, entonces también nosotros tenemos que tener esa visión completa de cómo puede afectar todo esto. ¿Ok? Entonces, por eso nos sirve el diagrama de red. Los diagramas de red, pues también son denominados diagramas PERT, que son elementos fundamentales para planificar, facilitar y señalar. Es decir, planificar un proyecto de manera visual, facilitar su comprensión a todos los que participen en él, señalar lo que hay que hacer en el proyecto, al que están asociados y lo que consiguen a través de una representación de todas sus tareas y de cómo están relacionadas unas con otras, que es lo que les acabo de mencionar. Si nosotros decimos, ok, bueno, ya definí, vamos a poner el ejemplo del software que estamos manejando, ya definí los líderes, ya definí las actividades o las tareas y, bueno, y los tiempos. Y vas monitoreando y le vas cambiando los colores acorde a cómo va ocurriendo. Si todavía está en rojo, o sea que todavía no ha iniciado la tarea como tal. Si ya está en amarillo, es decir, que ya inició, pero está en proceso, o si ya está en verde de que ya terminó y que se cumplieron los tiempos. Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este diagrama de red que nos lo están proporcionando tal cual, pues es de una manera más compacta y resumida de lo que va del proyecto y pues ahí es donde tú puedes tomar las decisiones. ¿Cuáles decisiones? Bueno, decisiones muy importantes de, por ejemplo, si tenemos el proyecto que se está trazando, ¿por qué se está trazando? Para poder implementar con tiempo las actividades que restan con los tiempos asignados y a lo mejor reducir o establecer ciertas estrategias para que se logre lo que nosotros ya tenemos. Entonces, por eso sí es muy, muy importante que tengamos esto presente. Bueno, en el caso del diagrama PERT, tenemos que planificar un proyecto de manera visual, facilitar su comprensión a todos los que participen en él y señalar lo que hay que hacer en el proyecto al que están asociados, lo cual consiguen a través de esta representación de sus tareas. En esencia, ¿qué es un diagrama de red? Bueno, consiste en una serie de gráficos que están interconectados a través de los cuales quedan representadas las distintas tareas de un proyecto y así como las dependencias que hay entre ellas y la ruta que hay que seguir en un proyecto en su ejecución. Si nosotros tenemos una idea de lo que es un diagrama de flujo, pues el diagrama de red es muy parecido, solamente que en lugar de hacer las actividades como tal y preguntar si podemos continuar o no, o sea, poner una decisión ahí o varias decisiones durante un proceso, aquí es muy similar, sin embargo, consiste en varios gráficos en los cuales ahí se van interconectando con las tareas que corresponden y los tiempos también que corresponden. Aquí, bueno, pues es muy importante que no se les olvide que cada tarea pues lleva el tiempo asignado y bueno, con ello se van obteniendo la idea global a medida que vamos avanzando de si los plazos se van cumpliendo y el diagrama de red pues nos da la oportunidad de visualizar las tareas que siguen a la que esté en ejecución en un momento dado. Adelante, Tomás, te escuchamos. Bueno, es que no sé si estoy compartiendo pantalla, pero no se ve. Ay, perdón. Según yo sí se los había compartido. Bueno, déjame se los comparto. ¿Ahora sí se ve? Ahí Sí, va. ahora sí. Perdón. Me habían dicho desde antes. Bueno, déjame se los
Se los regreso nada más para que vean lo que estuve explicando con anterioridad. Bueno, estos son los que voy avanzando. Pues tenemos la portada del día de hoy, lo que mencionaban que era un diagrama de red, y bueno, es lo que les estuve explicando con respecto a que nos ayuda a tener una visión, bueno, un apoyo visual de cómo se van cumpliendo las actividades y los tiempos, principalmente para una toma de decisiones. Y luego aquí estábamos con por qué se le conoce como diagramas PERT y los elementos fundamentales que corresponden a este diagrama. Y bueno, ya me quedé aquí. Menos mal que no eran tantas las diapositivas, pero muchas gracias por decírmelo. Y bueno, en este punto, cuando tenemos el diagrama de red o el diagrama PERT y están bien representadas nuestras tareas y les asignamos el plazo preciso, conciso, cuando llegamos a la fase o a la etapa en la que nosotros vamos a estar supervisando o revisando que todo se esté cumpliendo o que todo esté llevado a cabo de acuerdo a la planificación del proyecto, pues es cuando nosotros con este tipo de diagramas nos podemos dar, nos puede facilitar más bien el poder visualizar si se van cumpliendo o si tenemos tiempo a favor o tiempo en contra. Habíamos desde otras clases mencionado que siempre hay algunas actividades que a lo mejor eres muy conservador con los tiempos, que dices, bueno, esta actividad en sí se debe realizar en una semana, pero le voy a poner semana y media, por aquello de que tenga que manipular los tiempos, porque puede ocurrir que el proveedor no me entregue a tiempo, que se lleve a lo mejor un día, otro o 2 días. Puede ser que no tenga los insumos suficientes en stock, puede ser, y ya empezamos ya a ver diferentes situaciones, ¿no? Si nos vamos a que a lo mejor no es en un producto, sino en un servicio, bueno, pueden ocurrir otras situaciones dentro de las tareas que ustedes asignaron que no se pueda cumplir. A lo mejor, si ustedes encargaron, por ejemplo, un diseño y ese diseño, diga, ok, no te lo tengo para 4 días hábiles, por ejemplo. Pero pues a lo mejor se atraviesa un puente, probablemente ocurrió algo en cuestión de a lo mejor que te pidan, no sé, un 50% de pago y luego otro 50%, bueno, pues ese 50% no llegó o se atrasó 2 días, pueden ser muchas cosas. El punto es de que nosotros siempre cuando asignamos los tiempos, si asignamos los tiempos reales, no nos va a quedar forma de manipularlo si nos topamos con situaciones como los que acabo de mencionar. Entonces, el diagrama red, cuando ya los tienes bien establecidos, que es lo que ustedes ya tienen en el software, cuando ya lo tienen bien establecidos, el diagrama red, al momento de que se van interconectando, puedes ir visualizando, ok, esta actividad se debe haber hecho en 3 días y se hizo en 2. Entonces ya tengo un día a favor. Pero la actividad que siguió con respecto a esa que se cumplió, a lo mejor puede ser la ramificación de 2 o 3, no sé, más actividades, vamos a generarlo con 3, ya que tienes ahí, bueno, es que este se va a tardar 4 días, este se va a tardar 2 días y este se va a tardar a lo mejor 2 días más. Tengo uno a favor, pero yo no le puse que sean 7, sino que le había puesto 5. Entonces, ahora ya tengo uno en contra. Y ahí lo vas visualizando. Y, ¿cómo puedo ajustar acá? ¿Cómo puedo ajustar para que todo vaya quedando en los tiempos y forma? Aunque te vayan quedando a favor, pero en algunas actividades te puede quedar en contra, pues tú puedes ahí visualizarlo y puedes tomar decisiones. No sabes que esta actividad, perdón, esta tarea se tiene que realizar en menos tiempo, porque si no, entonces no vamos a terminar. ¿Cómo lo podemos hacer? No, pues hay que utilizar esto o pedirles tiempo extra.
lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Ya empiezas a una solución de problema. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y este tipo de diagrama nos lo facilita. Uno, porque no tienes que estar checando actividad por actividad, sino que ya lo tienes todo en el diagrama. Dos, es mucho más rápido. Y tres, pues realmente quien los tiene que estar haciendo o los tiene que estar actualizando son sus líderes de cada una de las tareas que ustedes asignaron. No tienen que hacerlo todo ustedes. Y dice, bueno, en él también pues está registrado con qué departamentos dentro de la empresa habrá que interactuar para desarrollar cada paso del proyecto. Y así el diagrama de red nos permite crear con detalle el cronograma del proyecto. Aquí, bueno, da un punto muy importante. Cuando es solamente nuestro equipo de trabajo el que está involucrado en el proyecto, pues está súper bien, sobre todo si has trabajado anteriormente con ellos. Todos van a estar enfocados en que se logren los tiempos, en que esté así, porque todos estuvieron de acuerdo en poner esos tiempos. Pero dentro de las tareas que se tienen que realizar, algunas pudieran depender de algo externo, como proveedores, como otro departamento externo dentro de la empresa, compras, inventario, no sé, dependiendo de qué consiste el proyecto. Pues entonces, en esos departamentos o en esas situaciones es muy difícil que podamos definir un tiempo exacto o un tiempo real, porque pues dependemos de esos departamentos. ¿Y qué ha pasado? Que muchas veces los proveedores o los departamentos son los que te quedan mal y es lo que permite, bueno, es lo que más bien genera que te desfases y aunque ya estás manipulando y tengas bien definido cómo recuperar el tiempo si lo tienes negativo o cómo aprovechar el tiempo que tengas positivo, si realmente te permite que lo puedas seguir manipulando cuando dependes de otros departamentos, porque pueden extender mucho más de lo que tú puedes tener a favor. Entonces, son todos los puntos que tenemos que considerar. Entonces, aquí teniendo con el cronograma, pues haces un poquito de énfasis cuando depende de un departamento diferente al que es tu equipo de trabajo y dices, oh, ojo, aquí pues tenemos que presionar para que nos llegue a tiempo, no se puede extender de tal fecha, y ahí lo empiezas a mencionar, ¿no? Y ahí es donde se refiere con que puedes tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son los elementos básicos de un diagrama de red? Bueno, la manera de realizar un diagrama de red es, es de acuerdo o muy similar a la de la representación de un diagrama de PERT. Sin embargo, pues bueno, podemos considerar que esta forma de representación es mucho más intuitiva y clara que la clásica, como el diagrama PERT. Antes que nada, pues es necesario identificar los elementos básicos de un diagrama de red, lo cual son tarea, actividad que puede suceder o ficticia y camino crítico. En el caso de la tarea, pues es cada una de las acciones o puntos en los que se divide el proyecto. Todos tienen asociados varios datos que van a quedar reflejados en el diagrama. Entre los datos que podemos aparecer, bueno, los que pueden aparecer necesariamente en el diagrama de cada tarea, pues están el nombre de la actividad y su duración. Aquí es muy importante, digo, lo he enfatizado en los otros ejemplos, pero aquí lo vuelvo a enfatizar. Tenemos los inicios y los finales. El inicio, pues podemos tener que empiece antes de lo que nosotros habíamos previsto, como es el caso de una actividad que en lugar de realizarse en 5 días, se realizó en 4 días, por ejemplo. Voy a hacerlo así para que sean enteros, en 4 días. Entonces ahí ya tengo un día a favor, pero no voy a detener las actividades hasta que pase ese día porque yo le había asignado 5, sino que apenas termine esa tarea y la tarea que le sigue inicia inmediatamente. Entonces, si la tarea siguiente tenía 6 días programados o planificados para que se llevara a cabo, como tengo un día a favor,
y si lo termino antes, pues sigo teniendo un día o 2 a favor. Entonces, así es como se va visualizando, por eso dicen que es muy, muy importante y por eso tenemos que inicio temprano o finalización temprana, inicio tardío o la finalización tardía, porque también hay actividades que aunque tú traigas algo a favor, lo voy a poner en el panorama, que una actividad o una tarea se realizó en 5 días en lugar de 6. Pero la siguiente actividad que está ramificada o está directamente relacionada con la actividad que acaba de terminar, pues va a tener un inicio temprano. ¿Por qué? Porque en lugar de empezar el 16, pues va a empezar el 15, por ejemplo. Y bueno, a lo mejor esa actividad tiene 6 días, más el día que tengo a favor, pues ahí tendría 7 días para poderse realizar la actividad. Sin embargo, bueno, pasó algo y en lugar de realizarse en 7, se realiza en 8. Ahí ya tenemos tiempo de finalización tardío, ¿ok? Eso es lo importante de saber cuando es temprano, cuando es tardío, para que puedas manipular o podamos realmente ver qué facilidad o qué flexibilidad tengo, ¿ok? Y luego, bueno, pues ahí tenemos cómo se identifica cada uno. Cuando es inicio temprano es bueno, ES, la finalización temprana es EF, el inicio tardío es LS o la finalización tardía es LF, perdón, LF. Aquí sí es muy importante que ustedes sepan a qué se refiere cada una de estas cuatro variables, como es el inicio temprano, la finalización temprana, el inicio tardío, la finalización tardía. Y bueno, ahorita vamos a verlo alguna. ¿Por qué? Porque hay una fórmula o hay fórmulas en las cuales nos puede apoyar para poder identificar cuándo quedaría como inicio temprano, como finalización temprana o qué puedo determinar con estas variables. ¿Ok? Ya tenemos que además debe figurar su holgura, que también se puede añadir otros datos como por ejemplo los recursos necesarios o las personas encargadas de realizar la tarea. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que tener ese punto relevante. Después, el segundo elemento básico, pues es la actividad que puede suceder o ficticia. Este tipo de elemento, pues nos identifica una acción que tiene probabilidades de realizarse, pero siempre en función de la marcha de cada tarea o de lo que se necesite en un momento dado. Sirve para la elaboración de proyecciones y no requiere trabajos aparte de los propios del proyecto. Y luego ya tenemos el camino crítico. En el caso del camino crítico, es todo diagrama de red que debe estar marcada la ruta que permite que un proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Es decir, el camino que hace que las tareas del proyecto queden completadas en el menor tiempo posible y las actividades que no forman parte de este camino, de este camino crítico, son aquellas que tienen cierta flexibilidad temporal u holgura que no afecte a la duración del proyecto. Entonces, camino crítico es todo diagrama de red que debe estar marcada la ruta que permite que un proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Es decir, nosotros consideramos que tenemos todas nuestras actividades ya bien establecidas con los tiempos que corresponden. ¿En qué parte tenemos que identificar en qué parte o qué tarea o qué actividad puede generarse algo que impida que se cumpla en el tiempo que establecimos? Ya que las identificamos, entonces ya podemos decir, ok, bueno, esta que lo tenemos así, que no se ve modificado, ese lo puedo dejar tal cual porque sé que no tiene tanto riesgo o es un porcentaje mínimo donde puede estarse variando la duración como tal. Pero en estas partes o en esta actividad que sí hay probabilidad muy alta, es decir, un porcentaje muy alto de que sí se vea afectada, bueno, aquí es donde perdón, aquí es donde yo voy a poner
otro camino u otra opción. Cuando marcas el primer camino donde todas las actividades se van cumpliendo, pues ahí tú sacas la suma de los tiempos y puedes ver cuánto tiempo puedes terminar el proyecto de manera continua y con y con la ruta marcada de que esto es lo que va a hacer que se cumpla en menor tiempo. Es decir, si todo el proyecto dura 3 meses, pues que a lo mejor dure 2 meses y medio o tal vez hasta 2 meses nada más. Entonces, a eso se refiere como camino crítico, que tú ahí selecciones, lo puedas visualizar, cuáles son todas las actividades que se van a cumplir en los tiempos y que va a hacer que el proyecto termine antes. ¿Ok? Entonces tenemos que una vez identificados los elementos básicos de un diagrama de red, hay que ver cuáles son los pasos que se deben hacer para calcularlo. Es decir, es importante seguir todos cuidadosamente la forma en la que el diagrama, perdón, tenemos que ver cómo vamos a estructurar bien nuestro diagrama de red para que no podamos perder el detalle y en lugar de tener algo visual concreto, pues vaya a ser algo que te pueda generar que te tardes más porque no tienes todo completo. Entonces, sí es importante tener el diagrama completo, bien desarrollado, bien estructurado, para que no ocurra algún error al momento en que tú lo estás analizando. Y bueno, uno de los primeros puntos en los cuales tenemos que considerar son dibujar las actividades y duración y unirlas con flechas en función de sus dependencias. Es decir, se puede partir para ello del diagrama EDT de la lista de actividades del proyecto junto con su duración y las dependencias. Y luego, partiendo del nodo de inicio de proyecto, hay que calcular los tiempos tanto de inicio como finales de la siguiente manera. Si la actividad no tiene antecesora, el ES hará referencia a la fecha de inicio del proyecto. Y después, pues nosotros lo calcularíamos como EF menos ES, perdón, EF es igual a ES más la duración de la actividad. Aquí, bueno, ¿qué significa EF y ES? Lo vimos hace unos minutos. ¿Qué significa EF, ES? Aquellos que no puedan hablar o abrir su micrófono, pueden hacerlo por medio del chat. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Las fechas de inicio y finalización, es correcto, pero hay que agregar algo más.
son las fechas de inicio y de finalización, pero a temprana duración o con respecto a la duración que le hayamos puesto. Acuérdense que sí es muy importante lo que nosotros asignamos para poder definir si terminan antes. O sea, si inician antes y terminan antes. Eso es lo que quiere decir las fechas de inicio y finalización con ES y EF. ¿Ok? Bueno, así es como nosotros podemos determinar si tenemos la fecha de inicio del proyecto, como podemos determinar la fecha de finalización a temprana o tempranamente con respecto a lo que habíamos establecido. ¿Ok? Si hay una o múltiples actividades antecesoras de la actividad a elegir como ES, o sea, la que va a iniciar, el F mayor de todas ellas es lo que nosotros vamos a considerar, ¿ok? Partiendo del nodo de fin de proyecto, se calcula de inicio, las fechas de inicio y finalización tardías de la siguiente manera. Si la actividad no tiene sucesora, consideremos LF igual a EF y LS es igual a LF menos la duración de la actividad. Si tiene sucesoras, su LF será igual al LS menor de todas sus sucesoras. Por eso es muy importante que tengamos muy claro cuáles son las actividades principales, de esas actividades principales, cuáles se van a derivar para que los podamos tener y asignación de los tiempos de cada una de ellas. Y bueno, para poder calcular la holgura, pues nos vamos con LS menos ES y de ahí nosotros podemos obtener esta holgura. Para que nosotros podamos encontrar los caminos críticos, en este punto, pues es muy importante que consideremos cualquier desviación en las actividades que forman un camino crítico, en lo cual nos pueden comprometer la fecha de finalización del proyecto. Los caminos críticos se determinan mediante la unión de las actividades de holgura igual a 0. Entonces tenemos aquí, no sé si se alcanza a ver bien el diagrama, lo voy a hacer un poquito más grande, creo que ahí se ve muy bien. No sé si me pueden confirmar si se ve bien así. Aquí tenemos las diferentes tareas que se tienen que realizar. Perdón. Y cómo se tienen que realizar. Tenemos que al inicio del proyecto, ahí vienen las fechas, es decir, el inicio pues fue el 1 de mayo del 21 y el final pues fue el 1 de mayo del 21. Y tenemos los finales que también ahí ponen y la holgura que es igual a 0. Cuando se va primero a la tarea, obviamente pues no tenemos nosotros la fecha final como tal, hasta que ya termina el proyecto, pues ya la podemos tener. Nos vamos a la tarea 1, que tiene duración de 2, no indica qué, son semanas, 2 días, 2 meses, pero bueno, duración 2. Y bueno, por lo que estamos viendo de las fechas, quiere decir que son 2 días, porque va del 1 de mayo del 21 al 3 de mayo del 2021. Y luego tenemos la tardía, pues sería, o sea, el tiempo que podamos establecer, pues como tardía sería esos 2 días y pues la holgura es igual a 0, que es lo que nos mencionaba anteriormente. Si se cumplen en el mismo tiempo, entonces no es tardía y pues no hay holgura. Y así nos vamos con cada una, con la tarea 2, con la tarea 3, con la tarea 4, que son las que están ramificadas. La tarea 5, que está acá independiente, y está poniendo una duración de un solo día, ya sea que en el caso del inicio, pues es del 1 de mayo al 2 de mayo. ¿Por qué empieza con 1 de mayo?
porque está dado desde el inicio del proyecto. O sea, la tarea 5 pueden empezar o puede iniciar a la par con la tarea 1. Pero la finalización de que le continúa es del 14 al 15 de mayo. Entonces, así es como nosotros vamos analizando cada una de las tareas. Y bueno, lo que está con rojo nos dice que es el camino crítico. Y aquí nosotros vemos en final de proyecto que tiene que es 15 de mayo y ok, terminó, ¿es 15 o es 25? No, sigue siendo también 15 y la holgura es 15 porque la holgura es 0. Ok, es que no le veía bien el número y de repente lo veía como 2, pero no, los dos están con 15 de mayo. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar, o sea, que sí terminaron a tiempo, pero cómo lo terminaron, cómo están las tareas, cómo los vas checando del inicio con la duración de cada una, si va realmente cumpliéndose que la tarea 1 terminó y ahora inicia la tarea 2, ya terminó la tarea 2, inicia la tarea 3 y así sucesivamente. Bueno, en el caso de la tarea 2, tiene las dos que son secuencia, que son tarea 3 y tarea 4. ¿Okay? Y bueno, pues la tarea 3 dura 7 días y la tarea 4 dura 3 días. En esas dos tareas específicamente, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que creen que podemos, o sea, qué es lo que ustedes observan con respecto a la tarea 4? Porque la holgura es 4, por ejemplo. Sí, son consecutivas, así es, pero porque la holgura en la actividad 4 son de 4? Sí, dice 4, ¿verdad? Es que dejé la presentación. Sí, holgura es 4. ¿Por qué la holgura es 4 en la tarea 4? Si vemos, o bueno, para que lo recuerden, voy a regresarme. Holgura es la diferencia entre la entrega tardía menos bueno, voy a decirle mejor, LS menos ES. A ver si me pueden decir. Porque ahí la holgura es 4. O en este ejemplo, ustedes, si fueran su proyecto, ¿cómo lo estarían supervisando? ¿Qué es lo primero que estarían observando?
de 8 a 12 es igual a 4, ¿ok? Pero si nos vamos a la duración de la tarea 3, la tarea 3 tiene una duración de 7 días. La tarea 3 y la tarea 4 son consecutivas de la tarea 2. Entonces, la tarea 2, si, como es única, pues si termina el 8, empieza la tarea 3 y la tarea 4 el 8, pero como la duración de la tarea 4 son 3 días, pues o sea, inicia el 8 y termina el 11. Eso es lo correcto, o ese es el que está establecido. Sin embargo, debido a que la tarea 3 termina hasta el 15, porque va a quedarse la tarea 4 con tardía hasta el 15. ¿Por qué? Porque la tarea 5, que es la que está ligada a la tarea, a que se cumpla la tarea 4, para poder seguir con la tarea 5, pues la tarea 5 va a iniciar bueno, empieza el 14 para terminar el 15, porque todo el proyecto se terminaría el 15 o se debe terminar el día 15. Entonces, ahí, al momento en que establece que están dos tareas consecutivas que están ligadas para poder avanzar, pues ahí es donde vemos lo de los tiempos. La tarea 4 en sí no puede empezar el mismo 8. Tendría la mejor que empezar tardía para que termine igual que la tarea 3. Ahí es donde ustedes van a analizar cuál es el que realmente me va a generar que se pueda realizar de esta manera. Aquí porque nos lo deja muy abiertas las tareas, en realidad no sé qué significa la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, tarea 4, tarea 5. Entonces, en realidad yo no puedo definir con esta gráfica si realmente es necesario que la tarea 4 inicie con la tarea 3 o tiene que iniciar ya empezada la tarea 3 para que terminen las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que entender ese criterio, por eso dice que con este diagrama pues puedes llegar a tomar mejores decisiones, porque todo depende el consecutivo de cada una de las tareas que corresponden al proyecto. Ahora, si nos vamos a la tarea 5, que la tarea 5 si inicia a temprano o inicia con el proyecto, sería el 1 de mayo, tiene la duración de un día, pero en cuestión de terminación, si es una tarea independiente, pues terminaría desde el 2 de mayo. Entonces, si siendo la última tarea, pues tendríamos cuánto tiempo de holgura. ¿Cuánto tiempo de holgura tendríamos? Muy bien, Alicia, sí es cierto, o sea, sí es importante, por eso les digo que en este diagrama establece realmente si es a temprano o tardío. No lo podríamos definir como tal, porque en sí nosotros no sabemos si forzosamente pueden iniciar las dos tareas simultáneamente o la tarea 4 tiene que esperar hasta que avance la tarea 3 para poder cumplir y terminar al mismo tiempo. Sí o sí tienen que terminar el 15 porque eso es la finalización del proyecto. Entonces,
ahí si ustedes ven por la diferencia de los tiempos, que uno dura 7 días y el otro dura 3 días, entonces, tenemos esos 4 días que puedes considerarlo como una fecha temprana o una fecha tardía. Fecha temprana, pues, es de que inician las 2 actividades simultáneamente. La tarea 4 va a terminar primero que la tarea 5, perdón, que la tarea 3, y, pues, tiene que, a la mejor, si no está ligada con la tarea 5, pues, no tiene que esperarse, sino simple y sencillamente terminó y seguimos teniendo, esos días de esos días a favor, o bien eso de holgura. En el caso de la tarea 5, como puede empezar desde el inicio del proyecto, como puede tardarse y realizarse hasta que se haya cumplido la tarea 4. Ahora, me gustaría que vieran la imagen y me dijeran sobre las flechas rojas, cómo las podrían, por qué están de esa manera o esa ruta como, como marcada del camino crítico. Acuérdense que el camino crítico es porque lo podemos nosotros estar estableciendo en los tiempos que ya se habían determinado con anterioridad, o sea, que se van cumpliendo, ¿ok? Ese es de que no tengo vamos, que la holgura me va a dar 0. Porque consideran que ese es el camino crítico, ese que está marcado. Así es, Alicia. El camino crítico es aquel en el cual se respetan los tiempos, o sea, que se van cumpliendo. Si estaba estipulado, como en este caso, el proyecto duraba del 1 al 15 de mayo, que se van respetando los días asignados a cada una de las tareas. Por eso la holgura es 0.
Perdón. No es porque creen que seleccionaron esas que son las flechitas rojas, el camino crítico. Bueno, Tomás, en este caso, las actividades, como tal, para el camino crítico no son relevantes, porque el camino crítico es aquel en el cual, está marcando que se están cumpliendo las actividades en el tiempo que se fue estableciendo y que terminó a tiempo el proyecto. Es decir, si conoces o no el contexto de las actividades, no son por lo que tenga que hacer las actividades, sino por las fechas que están establecidas ya en las actividades. Si es, con fechas, de inicio y final temprana, o si es de fecha de inicio o final tardía. Al final, cuando tú hagas el camino crítico, la holgura te debe dar igual a 0. Ah, sí, bueno, no te entiendo muy bien, Alicia, ¿a qué te refieres con las tareas 4 y 5 se anexaron después? ¿Después de qué? O sea, el proyecto, está compuesto de esas 5 tareas y nada más, la 4 y la 5 se tendría que revisar porque en el caso de las que son secuenciales, que son las tareas 4 y perdón, 3 y 4, esas son secuenciales, ahí tendríamos que verificar, la fecha de inicio y la fecha de término por la duración de cada una de las tareas. No sé si ya fue más claro que lo pudieran visualizar. Fíjense bien que les está marcando el siguiente camino. El inicio del proyecto fue el 1 de mayo. La tarea 1 inicia el 1 de mayo y termina el 3 de mayo. La tarea 2 inicia el 3 de mayo y termina el 8 de mayo. Si ustedes se fijan, hasta ahí no tenemos ni positivo ni negativo, se van cumpliendo los tiempos que se están estableciendo. Es decir, la tarea 1 tenía una duración de 2 días, pues ya se fue el primero que inició el proyecto y terminó el 3 de mayo.
Inmediatamente que terminó la tarea 1, se realiza la tarea 2. La tarea 2 tiene una duración de 5 días. Es el 3 de mayo, se terminó la tarea 1 el 3, entonces inicia la tarea 2 el 3 y termina el 8 de mayo. De la tarea 2 sigue la tarea 3. La tarea 3 pues, tiene una duración de 7 días. Inicia el 8 de mayo y termina el 15 de mayo, que es la duración propiamente del proyecto. La tarea 5 tiene una duración de un día y se fijan, no está poniendo lo rojo porque dependiendo en dónde lo vas a ubicar el camino crítico, pues ahí como dura un día, ya sea que haya iniciado el 1 al 2 o el 14 al 15, ambos tienen un solo día de duración y pues es donde ahí se puede generar el fin del proyecto con respecto al camino crítico. Aquí lo importante es de que sean todas las actividades que se van en secuencia para así se van cumpliendo, que apenas terminó la tarea 1, sigue la tarea 2, después de la tarea 2, cuando finalizó, que siguió la tarea 3 o la tarea 4, o las dos iniciaron y terminaron al mismo tiempo, o inició primero la tarea 3 y después inició la tarea 4, o sea, así es como tenemos que revisarlo. De aquellos que están desfasados, como es la tarea 4 y la tarea 5, que puede escoger diferentes, no viene la flechita en rojo. Seleccionan en rojo la que va cumpliendo con la duración que se le está asignando a cada una de las tareas. Entonces, nos vamos con la primera que son duración 2, la tarea 2 con duración 5, que son 7, la tarea 3 que dura 7 días, serían 14, y pues ya terminaríamos con un día para que sean los 15. Y ahí la holgura pues es igual a 0. Y le dicen, bueno, pero no considero la tarea 4. Bueno, es que la tarea 4 no termina, o sea, no tiene la misma duración que la tarea 3, como puede empezar tarde y terminar al mismo tiempo, o puede empezar al mismo tiempo y terminar primero. Entonces no se ve afectado. En cambio, si la tarea 4 tuviera una duración de 8, pues entonces la que quedaría como que no se considera es la tarea 7, la tarea 3, porque nos iríamos con lo de la duración de 8 para el camino crítico. Entonces, lo importante del diagrama de red que nosotros podamos identificar cómo se van cumpliendo tal cual las tareas, así como se asignaron con los tiempos que se asignaron. Y bueno, pues ya para finalizar nos dice que gracias a los elementos presentes en un diagrama de red, en un proyecto, pues todos los que intervienen en su planificación y desarrollo puedan tener controlado su estado en todo momento. No solo eso, sino que también puedan revisar así rapidísimo las relaciones entre las tareas y los departamentos, además de las fechas aproximadas de cada fin de tarea y los pasos a dar una vez terminada cada una. Y bueno, por último, pues un diagrama de red es una herramienta que resulta muy importante de cara a la gestión de un proyecto, o bien en vista de un proyecto, una gestión de proyecto o una administración de proyecto. ¿Dudas, chicos, que tengan? Entonces, para terminar su actividad grupal, como ya tenemos tareas y tiempos establecidos de nuestro proyecto, hay que realizar el diagrama de red. Ahorita lo pueden hacer si quieren así a mano. Hay software que les ayuda con este tipo de diagramas, pero por el tiempo yo les recomiendo que lo puedan hacer así a mano, pero si establezcan su inicio de proyecto, establezcan cómo van a acomodar sus actividades para que se cumpla y determinen el camino crítico
con las fechas que ustedes habían ya elaborado con anterioridad, poniendo, no sé si el tiempo lo manejaron en días, semanas, minutos, segundos, pero sí que sea la misma unidad de tiempo en todas. ¿Ok? ¿Alguna duda de qué actividad tienen que realizar? Bueno, parece que no. En este caso, bueno, yo voy a estar conectada. Si tienen alguna duda, con toda confianza la pueden preguntar. Como son 8:11, vamos a darle hasta unos 10 minutos para que ustedes lo puedan tener. Es correcto, Alicia. Ahí porque ya tienes ya tienes todas las tareas y ya también tienes los tiempos. Es correcto.
Sigue haciendo la grupal, Tomás. Todo lo que hicimos en las sesiones corresponde a la actividad grupal. Ya la actividad integradora, pues va a ser su proyecto todo terminado. Que me lo pueden presentar, o sea, puede ser con el enlace de Asana, donde ustedes ahí terminen todo su proyecto, o si lo quieren hacer con screen, bueno, con pantallazos o captura de pantalla, e ir poniendo en qué consiste a su proyecto, ya dependiendo de ustedes cómo se les haga más sencillo. Yo las instrucciones que les voy a poner es que me definan todo el proyecto como tal, toda la estructura del proyecto, y al último pongan el enlace donde ustedes realizaron el proyecto tal cual, que sería, por ejemplo, el de Asana. Si ustedes en lugar de poner el enlace ponen todas las capturas de pantalla, está bien. O sea, sí, es opcional en esas dos formas.
Sí, Leonel, junto con todo bueno, con la evidencia de lo que hicimos la semana pasada, que creo que abrieron un documento de Word y ahí es donde estuvieron haciendo la declaración de cuál es el nombre del proyecto, cuáles son las actividades y quiénes son los líderes, en qué consisten sus funciones de cada uno. Y me falta un tercer punto que también establecieron, hay los tiempos de la realización de cada una de las tareas, ¿cierto? Ok. Y ahí pues ustedes ponen el diagrama. Hay varios software gratuitos que ustedes pueden utilizar para el diagrama de red. De hecho, bueno, dependiendo también la versión de Microsoft, pero en Excel también, en la parte donde está el diagrama de Gantt, ahí creo que también viene el de red. Sería cuestión de que ustedes lo checaran para ver si cuentan con esa plantilla para que ustedes puedan realizarlo con mayor facilidad. No sé si alguno de ustedes logró terminar para que nos lo pueda mostrar o nos lo pueda proyectar. Aunque lo han hecho a mano. Considerando que ya tenían ustedes el listado de tareas y los tiempos que corresponde a cada tarea. No, no terminó nadie. Bueno, se nos acabó el tiempo. Cualquier duda que tengan, pues lo vemos la siguiente semana. Un gusto, como siempre, estar con ustedes en esta sesión. Si no hay dudas o comentarios, ¿ok? No, perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana. Que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense.